Seguimos aquí en La Brújula y con el siguiente invitado, que es un amigo, Alexis Dritsos. Alexis, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Mario, hola Daniel, ¿cómo andan ustedes? Bueno, muy bien, andamos por acá. Lo primero que te quería preguntar, porque aparte ya lo he dicho para los oyentes, que el domingo próximo estaban programadas, y no sé si seguirán confirmadas o no, elecciones internas en el Partido Socialista, y vos habías hecho públicamente algo así como un llamamiento a la postergación producto de la situación de pandemia en la que nos encontramos en este momento, con un número creciente de contagios, de muertes, etcétera. ¿En qué situación se encuentra esta demanda que ustedes han presentado para la postergación de las elecciones internas del Partido Socialista? Bueno, como bien vos decís, Mario, nosotros, representando una de las listas que se presenta para la Secretaría General de la Provincia de Buenos Aires, el Frente Amplio Socialista, y tomando en cuenta el pedido de la militancia de distintos lugares de la provincia, inclusive hablando con compañeros y compañeras de otras provincias que no inciden en nuestro armado local, consideramos que es una locura seguir adelante en este contexto de crecimiento de los contagios, de los fallecimientos, de la situación crítica que está entrando el sistema sanitario, quizás la peor instancia desde que arrancó esto el año pasado, y me parece un acto de suma irresponsabilidad de parte del partido, que se jacta de tener a Hermes Wiener como una bandera de lo que es la salud pública, la importancia de la salud pública, esta mezquindad de algunos sectores que miran para otro lado y quieren rápidamente llevar adelante esto con el riesgo que implica, pero que además aquellos que son responsables y que no van a participar, y hay mucha gente mayor dentro de nuestros padrones, son marginados de la posibilidad de elegir y ser elegidos, que es una cuestión básica de nuestra Carta Orgánica. Entonces creo que estamos rompiendo toda la tradición socialista en ese sentido, y creemos que no tiene ningún sentido o ningún drama para la institución de tantos años postergar un par de meses una elección y hacerla después con mayor tranquilidad y mayor seguridad. Así que hemos hecho la presentación pública, como vos sabés, presentamos al Comité Ejecutivo Nacional formalmente una nota con copia a la Junta Electoral del partido a nivel nacional, y estamos viendo la posibilidad de evaluar una presentación judicial, porque creemos que esto no es un tema menor, es un tema que es muy importante, y como dijimos en el video, ninguna interna vale una vida. Desde luego. Y en eso somos categóricos y vamos a llevarlo hasta la última consecuencia, y es el mandato que nos ha conferido la militancia, que ha hablado con nosotros y nos ha pedido que tomemos esa postura firme. ¿Y el Comité Nacional en las próximas horas, o la Junta Electoral, supongo yo, no podrá expedirse al respecto? Podría hacerlo, tiene la facultad para hacerlo. De hecho, mira, yo estuve armando un estudio, vos fíjate, en el 16 de marzo del 2020, el cronograma electoral, que está demorado, que es el actual, se suspende cuando en la Argentina había solamente acumulado 65 casos en la Argentina de COVID. Claro. El Partido Socialista suspende. Retoma en diciembre de 2020 con 5.000 casos, y van pasando los meses y pasamos a 8.000, a 10.000, y ahora el 9 de abril, que fue la última medición, sin fin de semana de por medio, qué sé yo, que fue la última que tomé yo, 24.000 casos. Y hoy estamos viviendo en carne propia los socialistas. A ver, nosotros perdimos a Elida Racino por COVID en Santa Fe. Acabamos de enterarnos que Miguel Lifchitz ha dado positivo. Sí. En La Plata hemos tenido fallecidos gente joven. Estamos, acá en La Plata puntualmente, desbordados con casos y situaciones bastante críticas, con lo cual realmente nosotros dejamos de lado otro tipo de consideraciones que tenemos de bastante enojo con la organización de esta elección interna, con muchas cuestiones, pero las dejamos totalmente de lado porque hoy no tiene nada que ver con una cuestión política interna, ni siquiera normativa, es un tema de sentido común y de elemental cuidado de la salud de nuestra militancia y de nuestras comunidades, porque lo que está planteando esto es una locura. Claro. Bueno, te llevo un poquito a otro terreno, que es el terreno de tu profesión, la economía. Y quería preguntarte cómo... Voy a empezar por un tema que hemos tratado con vos, que es el tema de los créditos hipotecarios UBA.
La situación de aquellos que habían sacado aquel crédito, ¿hoy está normalizada? ¿Están tranquilos? ¿Cómo es la situación? No, la verdad, mira, es un tema tristísimo el de los créditos UBA. De hecho, hoy surge en los medios el caso de la primera ejecución hipotecaria que aparece. Ayer en otro medio grande también apareció el caso de una persona de acá de La Plata, una mujer de acá de La Plata, con su familia. La realidad es que el gobierno lamentablemente hizo oídos sordos a todo tipo de posibilidades de sentarnos a charlar y a negociar. Tuvimos la chance de hacerlo con María Eugenia Bielsa, que quiero decir que no podía y no tenía las herramientas, porque ella estaba en el Ministerio de Hábitat, y no tenía la posibilidad de incidir sobre los cambios en materia financiera que sí tienen el gabinete económico o gente del Banco Central, pero tenía la voluntad, porque entendió cuando empezamos a hablar que el reclamo del colectivo UBA no era el de no pagar o de pretender que se les cubrieran las cuotas con dinero de los contribuyentes, como a veces algunos economistas interesados que buscaban defender este modelo trataban de hacer ver a la sociedad. La realidad es que lo que busca el deudor hipotecario, en su mayoría gente que compró una propiedad para vivir, no para hacer un negocio inmobiliario, es tener una cuota razonable que mantenga esa sustentabilidad razonable entre los ingresos que tiene y la cuota que paga para quedarse con su casa. Muchas veces le planteaban el valor de la casa, cómo cambió en dólares, pero a ver, todos a lo largo de la vida que hemos podido tener una propiedad, ha fluctuado el valor de la propiedad según valga el dólar, y nosotros no estamos pensando en comprarla y venderla, pero tampoco en este contexto de los 4 años de recesión del macrismo, más estos años que ya estamos entrando en el segundo de la historia de la pandemia, no hay mercado para vender las propiedades siquiera, fácil. Hay restricciones con el dólar. ¿Quién va a vender en pesos una propiedad y al otro día va a salir a buscar y no sabe qué pasó con el valor del peso? Porque esta es una realidad de la economía argentina. Así es. Las propiedades se venden y se compran en dólares. No hay posibilidad del dólar billete fácil. Es toda una cuestión que la hacen muy simple en la teoría. Entonces, ¿dónde está parado el colectivo UBA? No tiene respuestas. Están ofendidísimos con el gobierno actual, que prometió muchas soluciones, no existe ninguna, y la verdad que estamos tratando de reconducir una charla para ver si podemos sentarnos a hablar con alguien que tenga manejo financiero y que empiece a tener la misma mirada que el gobierno tiene con respecto a los acreedores externos, que la ponga del mismo modo con los que deben los créditos UBA. Claro. El gobierno tiene este doble discurso: ante el acreedor le plantea una cosa y cuando se habla de los UBA plantea otra. Entonces, bueno, creo que hay un terreno muy importante para avanzar que todavía no se ha avanzado. Alexis, ¿cómo estás viendo la política de ingresos de este gobierno en función, lo digo, de básicamente salarios en términos global, salarios estatales, salarios privados, de diversas actividades, porque hay actividades que directamente se han derrumbado, otras que han sobrevivido, y jubilaciones, que parece que sin solución de continuidad las jubilaciones siguen perdiendo poder adquisitivo. ¿Cómo estás viendo eso y su repercusión en la evolución posterior del mercado interno? Mira, creo que hemos charlado varias veces de esto. Lamentablemente, la situación de ingresos en general es muy mala. La pérdida de valor de los ingresos, en general de todos los asalariados y también la clase pasiva, ni hablar, es increíble los años de arrastre que esto lleva. Y vos fijate que hoy estamos en un 42% de pobreza en la Argentina, que creo que es una cifra exageradamente baja, porque yo creo que si tuviéramos que poner parámetros reales de lo que sería una vida razonable y lo que debería poder consumir una persona para tener una vida estándar y razonable, esto seguramente dejaría a mucha más gente debajo del nivel de pobreza. Evidentemente hay una erosión enorme del poder adquisitivo, producto de la inflación y el no acompañamiento de los ingresos, y esto es peligroso porque el año pasado tuvimos el freno en las tarifas, en los precios regulados, así toda la inflación general dio un 36%, la expectativa lamentablemente este año es superior, porque algunos ajustes ya hemos visto en los combustibles, se prevé algunos ajustes en las tarifas,
y seguimos teniendo una estructura económica, esto lo hemos charlado, fundamentalmente los productos básicos y esenciales, muy concentrada, actitudes muy oligopólicas, que generan estas distorsiones y estos abusos que jamás son sancionados, jamás encuentran una respuesta coherente y que también contribuyen, junto con la cultura inflacionaria que todos tenemos, a no poder resolver. Y creo que mientras haya este nivel de inflación, mientras haya este nivel de concentración y no se tomen medidas de fondo que permitan modificar esto, el salario siempre va a perder porque los poderes son desiguales. Y lamentablemente no veo que haya una política estructural que apunte a cambiar esto, ¿no? Claro, con el agravante de que las organizaciones sindicales en general, los gremios, están de trabajadores, están en el oficialismo y han contemplado con el gobierno de Alberto Fernández un deterioro de manera pasiva, sin prácticamente dar pelea. Claro, el contexto tampoco es el mejor para dar ningún tipo de pelea, pero tampoco aparecen ni siquiera vociferando reclamos de compensaciones salariales y de jubilaciones, lo que nos llevaría a pensar que en términos globales el oficialismo hace el ajuste que no terminó de hacer Mauricio Macri. Exactamente, yo creo que acá hay una cuestión, es verdad que para ser justos, como lo dijiste vos, el poder de negociación en un contexto como el actual es muy complejo, inclusive hay ramas de distintos gremios que están en situaciones muy críticas, con lo cual es muy difícil. Pero sí, creo que los gobiernos, y ahí es donde creo que todavía hay mucho para hacer, también entiendo que un gobierno abrumado por muchas cuestiones que eran impensadas, e inclusive una que tiene un costo enorme que no se analiza tanto, pero que es esta coalición que no sabemos hasta dónde es sólida, si no tiene todo un ruido interno fuerte entre dos sectores, es muy difícil realmente poder sostener los reclamos en este contexto económico. Es difícil, reconozco que es difícil, pero de todas maneras tampoco se ha trabajado desde lo estructural en algunas cuestiones, ¿no? Nosotros claro, con vos hemos coincidido en el planteo de la propiedad digamos, de las riquezas naturales propias, de quién son, por qué tienen que tener precio internacional, por qué no podemos abastecernos a los valores basados en los costos reales y luego sí un valor de exportación. ¿Por qué si tenemos esta dicotomía, esta situación con las carnes, no podemos planificar con tiempo y asegurar condiciones muy buenas para exportar en tanto y en cuanto haya un porcentaje específico y corroborado y acordado de provisión del mercado interno en serio y no salir con el control de precios sobre el pucho con un parche en algunas bocas? O sea, el tema de la alimentación es clave. Lo hemos también charlado, el foco en lo municipal, en poner a la gente en marcha a producir sus alimentos organizadamente, que tiene no solo el efecto de alimentar y dar genuino trabajo, sino que además de amortiguación a los abusos de precios en poniendo mercados locales. Hay muchas medidas que se tendrían que tomar estructuralmente y que la Argentina no las ha hecho en muchos años, y hoy pagamos la consecuencia de tener estos mercados concentrados por un lado y una enorme cantidad de millones de personas que viven de un plan y no podemos articularlas en una herramienta productiva que sirva primero que nada a esos propios sectores. Alexis, la alimentación es uno de ellos. Alexis, vos decías que este 42%... Daniel de Abrantes te habla. ¿Estás? ¿Cómo estás? Este 42% de pobreza que está marcando el INDEX, todos lo vivenciamos o lo intuimos como una cifra que está por debajo de la realidad, ¿no? Intuimos que la pobreza es mayor en la Argentina, y a partir de lo que vemos a nuestro alrededor. Y yo te quería preguntar, esta pandemia que nos está pegando tan fuerte desde distintos lugares, no solo desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista, digamos, de la vida en general, tengo la sensación que está acelerando procesos de cambio estructural que complican cada vez más a la Argentina por la transformación del carácter del trabajo, por la transformación de las ciudades, bueno, distintos procesos que confluyen y que nos van encerrando en una situación cada vez más crítica, ¿no?
el endeudamiento de las familias, bueno, el tema de la falta de crédito para las pymes. No se ve una sola punta positiva, ¿no? Digamos que todo te lleva a un embudo donde cada vez las cosas están peor. No sé cómo lo estás viendo vos, si estás previendo que esto puede desembocar en una gran crisis que todavía no termina de emerger en la Argentina. Mira, yo creo que la Argentina viene zafando, pero está sumergida hace años en una gran crisis. Quizás lo que no hemos visto, gracias a Dios, es un estallido social. Cuando coincidimos quizás que la pobreza no es, debe ser un 60, un 70% si la midiéramos bien como corresponde, y no ha habido un estallido social. Lo que sí comparto también, que acá hay una cuestión estructural, fundamental, que no está tratada. La Argentina no se ha dado así un proyecto, un plan de desarrollo sustentable serio, y hay un montón de cuestiones que quedan desfasadas, porque ya no es ni siquiera el planteo de hace unos años. Hoy tenemos una realidad absolutamente distinta, y necesitamos otro tipo de herramientas, y ahí es donde creo que estamos fallando enormemente. Ejemplo interesante que vos decís, por ejemplo, las jubilaciones. El sistema de jubilaciones está complicado primero que nada por la cantidad de activos contra pasivos que hay, está complicado porque tiene un desfasaje terrible de los montos que son razonables que reciba nuestra clase pasiva, y lo que está muy claro también es que no hay, el fondeo de esto fue saqueado históricamente y se utilizan los fondos de ANSES para otras cosas que son muy nobles, pero que no deberían salir de ahí. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad ha sido dilapidado, y tendríamos que mirar ejemplos de otros países en donde hay fondos, como el Fondo del Petróleo, en Noruega, si mi memoria no falla, donde van juntando dinero a través de el petróleo que es del Estado, y invierten en inversiones financieras en monedas extranjeras, no locales, sino se cubren ante la eventualidad de devaluaciones, etcétera, para que no sea una herramienta de especulación financiera interna, y de esa manera tienen garantizada la cobertura y la sustentabilidad del sistema jubilatorio. En la Argentina, ¿qué hicimos? Evidentemente no nos alcanza con los aportes ni con el presupuesto actual. Va a haber que ser muy creativos para inventarnos algún tipo de fondo, trabajarlo financieramente con inteligencia hacia el futuro y ver qué es lo que vamos a volcar adentro de ese fondo, y debería ser algo que esté en manos del Estado. Alexis, yo te quería hacer dos últimas preguntas, a ver qué nos decís. Por un lado, estábamos hablando de una Argentina con su población por debajo de la línea de pobreza, 50, 60%, no sé, cifras escalofriantes. Sí. Por otro lado, tenemos también la percepción de que la Argentina es un país inmensamente rico y que genera rentas fenomenales. ¿A dónde va el dinero? ¿Qué está pasando? ¿Quién se lleva el dinero de la Argentina? Porque Argentina tiene riquezas minerales, tiene riqueza pesquera, tiene riqueza en sus campos, tiene tiene rentas de distinta naturaleza que en su momento le hicieron un país próspero, y hoy estamos en la situación que estamos. ¿Alguien se apropia de esas rentas y no van al destino que tienen que ir? Estábamos hablando hace unos minutos con otro invitado sobre un problema que puede parecer marginal, que es el tema de los peajes, ¿no? Pero como donde vos rascás hay una renta, y esa renta hay alguien que se la apropia y no vuelve al pueblo argentino. Mira, es muy interesante lo que decís. La Argentina, coincido con vos, es un país rico, con un potencial enorme, que tiene sometida a la mayor parte de la gente a la miseria. Y esto significa que hay algo que no funciona. Punto número uno que no funciona: hace falta una reforma tributaria progresiva, que es la herramienta fundamental de redistribución que tiene cualquier país. Es la primera parte de lo que tiene que hacer. Pero la Argentina, además de esto, ¿qué tiene hoy? Hoy tiene un sistema que favorece la evasión. Vos fijate, nombraste la minería, sabemos todo lo que pasa con
con los cereales que desaparecen mágicamente en otros países y los no tributan en la Argentina, y aparecen récords de cosechas en Paraguay, en Uruguay, y sospechamos que tiene que ver con triangulaciones de prácticamente de contrabando, claramente. La minería lo mismo, declaraciones juradas para pagar lo que ellos quieren pagar. Tenemos evasión, tenemos elusión y tenemos curro directo y liso y llano, en donde pasan estos contratos de peaje, contratos de obra pública, histórico de unos y de otros. Entonces, hay un montón de recursos que son los que se van en este colador que es nuestro país por todos lados, en donde el punto de partida para mí es la reforma tributaria progresiva, como para arrancar con algo, pero evidentemente tiene que ver también con la porción del gasto que va para lugares que no corresponden, y que tenemos estos agujeros negros, muchos asociados a la política, que no sabemos qué es lo que sucede y cómo se van a terminar. Así es, así es. Alexis, el tiempo se nos ha ido, te quería preguntar por los motores futuros de la economía, pero lo dejamos para la próxima. Te mando un fuerte abrazo. Dale, te mando un abrazo y muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, hemos hablado con el economista socialista, candidato en el Partido Socialista para las elecciones del domingo próximo, Alexis Dritsos.